Ajá, sí. ¿Ahí se ve bien? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos del quinto y sexto grado de primaria? Una vez más nos encontramos. Ya con ustedes termino de elaborar 8 clases grabadas. En realidad es todo un reto, es complicado, es bastante difícil. Espero que ustedes estén valorando el trabajo que hacemos los profesores en realidad, chicos, porque es bien complicado. Yo pensé que era fácil. Yo cuando veía a los profesores que daban clases como estas, pensé que era fácil, pero no, es más complicado, hay que dedicarle mucho más tiempo, hay que estar pegado a la computadora, etcétera. Pero bueno, todo sea por brindarles un mejor servicio, una buena enseñanza en lo posible. De hecho, que no se compara en nada con las clases presenciales, como ya lo habíamos comentado, pero estamos haciendo ese esfuerzo de que ustedes aprendan. ¿Ya, chicos? Muy bien. En segundo lugar, deseo que estén bien en su casa, espero que estén bien de salud. Por favor, siempre cumplan con las indicaciones de aseo, las indicaciones de prevención, para que ustedes y sus papitos estén bien. ¿Ya, chicos? Nosotros vamos a reforzar el último tema ya de historia del Perú. Hasta aquí nosotros vamos a reforzar los temas. Ya a partir del siguiente tema ya son temas nuevos, diferentes de repente ya a lo que se te había brindado por ficha de aplicación. Ya van a venir temas nuevos, ¿ya? Muy bien, muchachos. El tema que nosotros vamos a trabajar en historia es justamente las rebeliones indígenas en el virreinato del Perú, siglo XVIII. ¿Alguien me puede decir qué años abarca al siglo XVIII? O sea, ¿de cuándo a cuándo es el siglo XVIII? ¿Alguien sabe? A ver, Valerie. A ver, Miguel. ¿Mm? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Qué dicen ustedes? Claro, ¿verdad? El siglo XVIII, chicos, el siglo XVIII son todos los años 1700, ¿ya? Todos los años 1700 es el siglo XVIII. Y durante esa época, en el virreinato del Perú, ocurrieron muchos acontecimientos que buscaban la libertad, que buscaban justamente justicia, porque en aquella época los españoles habían establecido condiciones de vida pues muy lamentables para los indígenas, para nuestros abuelos indígenas. Claro, recuerda que muchos estaban siendo explotados en las minas, trabajando por 14, 16 horas diarias sin ninguna protección. Incluso había un sistema de esclavitud también. Las personas, por ejemplo, de piel negra eran tratadas como esclavos y otras injusticias más. Y súmale a ello la discriminación que había en aquella época, ¿no? Muchas veces por el color de la piel o la condición económica. Entonces, chicos, era natural que aparezcan poblaciones que no están de acuerdo con estas condiciones y quieren rebelarse en contra del gobierno español. Y recuerden que el gobierno español, aquí en el Perú, se representaba a través del virreinato. Claro, estábamos durante el virreinato del Perú. Obviamente hubo otros factores más que intervinieron para que se produzcan estas rebeliones, pero ya les iré explicando en el transcurso de la clase. Ya, chicos, ahí está. Ahí vemos, por ejemplo, una imagen justo de uno de los líderes que se rebeló durante esta época, uno muy conocido. ¿Lo logras reconocer? Y mira que fue justamente ajusticiado, fue asesinado, estirándolo así con caballos. ¿De quién estamos hablando? Claro, estamos hablando de José Gabriel Condorcanqui, ¿verdad? Túpac Amaru II, cacique de Cusco, de los pueblos de Tinte y Tungazuca. Ya en un momento hablaremos de él, ¿ya, chicos? Ojo, no fue el único líder, ¿eh? Hubieron otros líderes más durante esta época. Muy bien, entonces el título que va a ir en tu cuaderno son Las rebeliones indígenas en el virreinato del Perú, siglo XVIII, ya años 1700.
¿De qué tratan? Fueron movimientos sociales y anticoloniales, quiere decir que estaba en contra del virreinato del Perú, dirigido por líderes indígenas y mestizos. ¿Alguien sabe qué es un mestizo? ¿Alguien sabe? ¿Mm? A ver, por ahí, Andrea, por ahí, a ver, Luciana, a ver. Claro, un mestizo, chicos, un mestizo, en aquella época era justamente el hijo que era producto de un español con un indígena. De repente, un español se metía con una mujer indígena, se juntaban y tenían un hijo, ese hijo era un mestizo. ¿Sí? ¿Estamos bien? Eso es mestizo. Entonces, hubieron líderes indígenas y mestizos en contra del gobierno español. Ustedes saben que una rebelión es justamente una acción de estar en contra de algo y luchar contra ese algo, porque hay muchas injusticias. ¿Me dejo entender? Entonces la gente se arma de valor y se va a luchar con el gobierno. Y obviamente es muy violento, hay muertes. E intentan además, pues, con estas luchas arreglar la situación. Claro, porque en aquella época, imagínate, ¿no? Pobreza, explotación en las minas y que uno tenía que ir de manera obligatoria a las minas, discriminación, etcétera. Hay mucha gente que quiere arreglar esa situación y es por eso que comenzaba a luchar contra el gobierno español. Esas son las rebeliones. ¿Ya, chicos? ¿Por qué se rebelaron? Justo lo que les comentaba. Por la explotación de indígenas en las minas, por el alto cobro de impuestos, impuesto para todo, impuesto para comprar, impuesto para vender, impuesto de repente para tener estudios, etcétera, un montón de impuestos. Y eso a la gente pues no le dejaba pues desarrollarse. La discriminación social, sobre todo por el color de la piel, que tú eres negro, que tú eres indígena, que tú eres mestizo, etcétera. Había mucha discriminación y lamentablemente parece que hasta ahora todavía está. Lamentablemente, y eso ya es producto de la ignorancia de la gente. Pero en esa época, claro, en esa época también había mucha ignorancia y es por eso que se pensaba así. Y además también se rebelaron en contra de las reformas borbónicas del rey Carlos III. Pon atención a esta explicación porque va a venir justamente una actividad sobre esto. Las reformas borbónicas fueron leyes, ¿ya? Fueron cambios que hizo el rey Carlos III de España. Ese rey Carlos III pertenecía a la dinastía, o sea, a la familia real Borbón. Así se llamaba la familia real, Borbón. Y el rey Carlos III provenía de esa familia. Y cuando asumió el gobierno de España, hizo cambios en América, entre ellos el virreinato del Perú. Por eso es que a esos cambios se les llama reformas borbónicas. ¿Qué, profe? ¿Qué otra familia gobernó? Estaba la familia, por ejemplo, del rey Carlos V, que era la familia Habsburgo, la dinastía Habsburgo, que fue justamente la dinastía que gobernaba cuando se descubrió América. Claro, era la familia que gobernaba España cuando, por ejemplo, conquistaron el Tahuantinsuyo, la familia Habsburgo. Pero en esta ocasión, en estos años, asumió el gobierno la dinastía Borbón. ¿Ya, chicos? ¿Quién hizo cambios en América? El rey Carlos III. Por ejemplo, ¿qué hizo? Dividió el virreinato del Perú, creó nuevos virreinatos, creó nuevos puertos comerciales. Y estos cambios afectaron a muchos líderes que tenían negocios. Entre ellos estaba Túpac Amaru II. ¿Tú, por si acaso, sabes a qué se dedicaba Túpac Amaru II? ¿Sabes qué oficio tenía? Ya, en un momento te lo digo. Así como a Túpac Amaru II, a otros líderes también los afectaron en cuanto a su comercio, por ejemplo. En cuanto, por ejemplo, a su negocio. Muchos fueron afectados con estas reformas borbónicas y sobre todo cuando se dividió el virreinato del Perú y salieron nuevos virreinatos. ¿Me dejo entender?
Entonces, estas son las causas del por qué se rebelaron los indígenas. Estas son las causas. De repente preguntan, ¿por qué se rebelaron los indígenas en el siglo XVIII? Ahí están las causas. No te olvides, por favor, de ir copiando a tu cuaderno. Tienes que copiar. Ya, copia tu cuaderno. Mientras me vas escuchando, vas copiando, claro. Ajá, mira, esto era lo que yo te quería mostrar. En sus inicios del virreinato, cuando gobernaba la dinastía Habsburgo, mira cómo era el virreinato del Perú. Justo lo que está de color rosado, eso es el virreinato del Perú. Mira, arriba dice dinastía Habsburgo. Mira cómo era el virreinato del Perú, era sumamente grande. Pero en estos años, ya de los años 1700, asumió el gobierno la dinastía Borbón. A la derecha, mira, dinastía Borbón. Allá arriba dice dinastía Borbón. Y mira qué pasó con el virreinato del Perú. Lo dividió. Justo en esta parte amarilla, ya justo en esa parte amarilla, por acá voy a presionar el puntero para que puedas observar. Ahí está, mira. Justo en esta parte amarilla lo llamó el Virreinato de Nueva Granada, donde está actualmente Ecuador, Colombia, Venezuela, ya ese es Virreinato de Nueva Granada. Y mira, esta zona justamente lo llamó el Virreinato del Río de la Plata, donde está Argentina, Uruguay, ya pues. Profesor, ¿y Chile? No, Chile no era virreinato, era una simple capitanía nada más, así como una base militar nomás era Chile. Sí, pues. Y mira entonces cuánto fue afectado el territorio del virreinato peruano. Habían muchos comerciantes, entre ellos indígenas y mestizos, que tenían negocios por acá, tenían negocios y fueron terriblemente afectados. Entre ellos, Túpac Amaru II. ¿Ya, chicos? ¿Sí? Si es que desean, pueden dibujar estos mapas, si es que desean. ¿Ya? De repente ponen la hoja encima de la pantalla, pueden dibujar si es que desean. Principalmente lo que es el mapa de la dinastía Borbón. Ya, de repente yo sé que de repente no hay materiales para poder trabajar, pero si es que pueden, en buena hora. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Ahí está. Ellos fueron, chicos, los principales líderes indígenas de la época, de los años 1700. Uno que estaba en la Amazonía, en la selva, por la parte de Junín, claro. Ahí estaba Juan Santos Atahualpa. Él era un líder indígena, pero de la selva, que organizó a varias poblaciones selváticas, claro. Él era así más o menos como un líder charapa, así más o menos era. Él hablaba varios idiomas incluso, ¿eh? Él hablaba el idioma aymara, hablaba el idioma quechua, hablaba, por ejemplo, latín también, el idioma latín. Y eso hace dar cuenta de que él tenía una educación. O sea que él era justamente gente también que tenía dinero también. Claro, no tanto como los españoles, pero sí tenía dinero. Entonces Juan Santos Atahualpa fue líder en la Amazonía. Él se organizó con varias poblaciones, con Ashaninkas, con Shipibos, ¿no? Por ahí también con indígenas de repente, como los Aymaras también, los organizó. Y rápidamente hicieron su rebelión. Lamentablemente no se sabe si es que tuvo éxito o fracasó, no se sabe, no hay documentos sobre eso, pero sí de que él existió, mira. Y si te das cuenta, mira su atuendo, ¿no? Su cara, lo que está usando, en realidad sí parece habitante amazónico, ¿no? Más que andino, parece un habitante amazónico de la selva. Y al otro lado está José Gabriel Condorcanqui, claro, ¿no? Un cacique. Él era un cacique y se hizo llamar Túpac Amaru II, así se hizo llamar. Profesor, ¿por qué se puso Túpac Amaru II si ese no era su nombre? Sí, pues porque él descubrió que él tuvo un tatarabuelo que también se rebeló contra los indígenas, perdón, contra los españoles. Se rebeló contra los españoles. Su tatarabuelo se llamó Túpac Amaru I y justo se rebeló con los españoles allá en Vilcabamba, más o menos por los años 1500 y algo, 1600 aproximadamente. Aquí estamos, años 1700. ¿Te das cuenta?
Por ese motivo, debido a que su tatarabuelo se llamaba Túpac Amaru I, él ahora se hace llamar Túpac Amaru II. Por eso es. ¿Ya, chicos? Muy bien. Él tenía a su esposa, ¿no? Claro, Micaela Bastidas, una mujer muy guerrera, muy luchadora, que lo apoyó mucho durante la época de rebelión. Así fue. Ajá, tenemos por acá, chicos, la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Ahí está. Si te das cuenta, por ahí mira su vestimenta. Claro, y mira también con la gente con la que está. Mira por acá, ¿no? Con una vestimenta marrón, muy típico de la Amazonía, ¿no? Entonces, la rebelión de Juan Santos Atahualpa fue un movimiento mesiánico. Profesor, ¿qué quiere decir mesiánico? Sí, pues porque a Juan Santos Atahualpa se le considera como que un profeta, un mesías, un salvador, algo así. Lo ven así como con un carácter religioso, así como un predicador, ¿no? Que lleva las ideas de hacer rebelión. Ojo, teniendo en cuenta que él adora a dioses cristianos, por si acaso, ¿eh? Claro, teniendo en cuenta eso. Pero él se dio cuenta que obviamente los españoles abusaban demasiado de la población peruana. Sí, pues, de los esclavos, abusaba pues, de los indígenas, claro, mucho maltrato. Y ante eso quería rebelarse. Entonces, Juan Santos Atahualpa fue un líder amazónico con dominio de idiomas, lo que te comenté, latín, aymara, quechua. Castellano por ahí también dicen, o sea, varios idiomas. No es fácil manejar varios idiomas, ¿verdad? Lugar de la rebelión, Selva Central por Junín. Tuvo alianzas con los pueblos como los Asháninkas, los Aymaras, los Shipibos, los Conibos y otros más. Por eso te decía, este es un líder charapa, así medio selvático, él habla. ¿Vi? Así más o menos él habla, claro, así más o menos, ¿ya? Su forma de atacar, chicos, se llamaba la guerra de guerrillas. Esa era su forma de atacar. Quiere decir que iban por la parte amazónica con sus armas, hasta incluso algunos tenían lanzas, se escondían por ahí, por el bosque, y cuando veían al ejército español, entre todos atacaban con todas sus armas, lo atacaban. Así era. Y esa guerrilla era más organizada, pues no era así nomás de la nada, era más organizada. ¿Ya? Entonces su forma de ataque era la guerra de guerrillas. No olvidarse, por favor, ¿ya? Ahí está, muy bien. Una actividad, chicos, para su cuaderno, por favor, respondan en su cuaderno, hagan ese cuadro. ¿Por qué se rebelaron los indígenas? Pueden mencionar dos causas nada más. ¿Quiénes fueron los principales líderes? Eran dos, lo hemos mencionado. ¿Qué pueblos participaron en la rebelión de Juan Santos Atahualpa? Ajá, también lo hemos mencionado. Lo respondes, ¿ya? A ver, cópialo a tu cuaderno, por favor. Si quieres, ponle pausa al video para que copies las preguntas a tu cuaderno. ¿Ya está? ¿Lo copiaste? Muy bien, ahí está. Ahora, la rebelión de Túpac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui, cacique de Tinte y Tungazuca. El término de cacique era que él era un líder de varias poblaciones. Cuando tú eras líder de varias poblaciones, te daban justamente ese cargo de cacique. ¿Ya? Ahora, la rebelión, chicos, de Túpac Amaru II fue en contra de los repartos mercantiles para empezar. Yo ya te expliqué qué cosa eran los repartos mercantiles, ¿verdad? Claro, eran justamente aquella venta de mercancías u objetos que eran muchas veces inútiles en la época, les obligaban a comprar a los indígenas. Así el indígena no tenía, igual le obligaban a comprar. Era una disposición de la corona española. Y vendían pues objetos inútiles, por ejemplo, pelucas, por ejemplo. ¿Quién en la época, sobre todo población indígena, para qué quiere peluca? Y todavía muy caro lo vendían. Entonces, esta venta obligatoria de objetos eran los repartos mercantiles y lo realizaban los corregidores. Los corregidores eran gobernadores de región, eran españoles. En aquella época estaba, por ejemplo, el corregidor Antonio Arriaga. Sí, pues estaba en esa época y él era una persona muy, muy violenta, maltrataba mucho a los indígenas,
abusaba demasiado de la población hasta que justamente Túpac Amaru II y toda su gente llegan a capturar al corregidor antes que se vaya para Lima y mira, hay una imagen arriba de cómo la población hace justicia con sus propias manos en Cusco. Ellos llegaron a matar al corregidor Antonio Arriaga. Con ese asesinato es que el gobierno español, el virreinato, se entera justamente de este asesinato y de los intentos de querer hacer una rebelión. Fue toda una situación bien complicada, chicos, en la época. Entonces, además también Túpac Amaru se había rebelado porque las reformas borbónicas habían afectado pues a su comercio. ¿Tú sabías, por ejemplo, que él tenía su oficio Túpac Amaru II? Él era arriero. Claro, ¿qué quiere decir arriero? Que él más o menos alquilaba caballos y mulas. En aquella época, chicos, tener caballos y mulas no era poco, ¿ah? Tener un caballo, por ejemplo, era como tener un auto, más o menos. O sea que en realidad él tenía bastante dinero, él tenía más o menos como 300, 400 caballos y mulas. O sea, tenía bastante dinero Túpac Amaru II. Y las reformas borbónicas, ¿no? Cuando dividieron justamente el virreinato del Perú, afectaron su comercio. Porque él alquilaba y vendía también estos caballos y mulas. Él tenía ese oficio, ¿no? De arriero, criador de caballos y mulas. ¿Ya, chicos? Tuvo enemigos. Él tuvo enemigos, entre ellos destaca, por ejemplo, Mateo Pumacahua. Ahí, por ejemplo, abajo, te estoy mostrando la imagen de Mateo Pumacahua, y él estaba en contra de Túpac Amaru II. Sí, pues, porque Mateo Pumacahua apoyaba más a los españoles. Eso debes tenerlo en cuenta, ¿ya? Fue capturado lamentablemente Túpac Amaru II debido a sus enemigos, junto a Micaela Bastidas, y lamentablemente fueron pues asesinados por los españoles por querer rebelarse en contra del gobierno español. Y su muerte pues fue bien lamentable, porque incluso agarraron caballos, por ejemplo, para estirar su cuerpo y matarlo. A otros de sus familiares, por ejemplo, les cortaron la lengua o les cortaron la cabeza. Fue lamentable cómo terminó la rebelión de Túpac Amaru, todo con la idea de buscar libertad y justicia, imagínate. Eso fue así. Entonces, chicos, esto quedó como ejemplo. Mira, su rebelión fue ejemplo en América por buscar la libertad e independencia. A partir de esta rebelión, chicos, a partir de esta rebelión, es que varios países o varios territorios de América van a querer independizarse. Claro, ya estamos cerca a los años 1800, ya estamos muy cerca, porque en esa época se realiza justamente la independencia del Perú. ¿Ya, chicos? Muy bien. Aquí les dejo una última tarea. A ver por aquí. Ahí está. Les dejo esta tarea para que puedan desarrollarlo. Espero que me hayan entendido. Copien las preguntas. Y no se olviden, por favor, de enviarme dentro de los horarios establecidos. Ya, chicos, con ustedes termino mi trabajo de profesor en esta semana. Por fin han sido 8 clases seguidas. Pero bueno, ojalá que me entiendan. Y cualquier consulta me escriben por WhatsApp. Ya, chicos, nos vemos. Cuídense. Chao.